Entendemos, Felipe, que estamos en otros tiempos, que el carro particular va en camino a su desaparición o al menos a su uso mínimo en las ciudades que tengan un sistema de transporte eficiente. Dolorosamente, hoy no es el caso de Bogotá. No. Pero estas medidas, Felipe, yo no sé si terminan causando más ruido del que pueden tener como beneficio. Se lo digo porque, preguntándole a la secretaria de Movilidad por qué hacían el cambio de método, lo que nos dice es que lo que pretenden es ser más equitativos con las placas impares, que cuando el mes termina en 31, entonces tienen 2 días pegados de pico y placa, el 31 y el primero, que son días impares. Y termina uno en un enredo que la verdad, Felipe, no sé si vaya a realmente efectuar un cambio positivo en la movilidad que hoy es caótica en Bogotá. Sabe que a mí me sorprende oír hablar a la secretaria, porque esto es como si viviéramos, ¿qué le digo yo? Ella describió una ciudad en materia de transporte público como Nueva York, o como Londres, o como París. Yo no entiendo por qué están convencidos de que aquí el servicio público es eficiente y es bueno, porque no es. Felipe, en Ámsterdam, Felipe. Es como si estuviéramos en Ámsterdam. No, por eso le digo. Yo no sé si es que de verdad están pensando que es que como vamos a tener el metro en el 2028, cosa que tampoco va a pasar, por supuesto, entonces es hora de empezar a sacar los carros de las avenidas. Como vamos a tener la carrera séptima lo más de bonita, con parquecitos y no sé qué, entonces no sé qué. Chamí, es que es una improvisación tras otra. ¿Sabe? Y lo berraco, ¿sabe qué? Es que los colombianos, y específicamente en este caso los bogotanos, nos mamamos esas decisiones. No Felipe, protestamos. Nos pusieron la ciclorruta famosa de la séptima, que hágame el favor, lo que causa es un trancón gigantesco entre la 100 y la 92. Pero sabe que de todo esto, Luis Ernesto, a mí lo que más me llama la atención es que retiren la posibilidad de seguir con el pico y placa solidario. Sí, el carpool que llaman. Exactamente. Sí, Eso me parece que puede ser lo más notorio y lo más controvertido de esta medida. Al final, la rotación es aprendérsela y listo, no hay muchos cambios. Pero ese tema, Luis Ernesto, sí puede generar cambios drásticos en la movilidad en Bogotá. Pues se elimina justamente esa figura del carro compartido que pues tiene un buen origen, pero que creo que en el contexto actual de frentes de obra que tiene la ciudad, más de 200 frentes de obra grandes, importantes, pues es insostenible. Y lo interesante es lo que terminó diciendo la secretaria, y es que efectivamente la medida se estaba utilizando de manera indebida. Muchas personas que registraban el carro como si fueran a utilizar carro compartido suponían que con eso no los iban a parar, y cuando los paraban efectivamente pues no tenían el cupo establecido, el número de personas, y les imponían el comparendo. Quién sabe cuántas personas registraban el carro, viajaban sin el cupo, pero no los sorprendía el policía. Sin embargo, Ricardo, déjeme decirle por qué si esta rotación tiene un efecto en reducir el número de carros. Pareciera como una medida solo para fastidiar a las personas que se tengan que reaprender el mecanismo, pero tiene 2 beneficios. El primero, como lo mencionó Juan, hay personas que compraron un segundo vehículo para poder tener vehículo todos los días, y con esta nueva rotación va a tener días donde efectivamente ninguno de los 2 carros es viable. Es decir, sí va a haber una reducción en esas personas que compraron un segundo vehículo para no tener pico y placa y que ahora lo van a tener, y que eventualmente van a optar por el pico y placa solidario. Pero Luis Ernesto, ¿y qué hace la persona que necesita el carro, por ejemplo, uno de esos 2 carros para vivir? Hay gente que vive de su carrito, transporta Ricardo, lo mismo que hacen todas las personas que ¿no? Transporta Ricardo, pues líchigo de Corabastos. Entonces, ¿qué hace? Pues lo mismo que hacen todas las personas que tienen un solo carro. Los que tienen, esos que mencionas que trabajan con el carro, generalmente tienen placa blanca, que están exentos de pico y placa generalmente, y tienen... No, pero ese es el mundo ideal, Luis Ernesto. Es el mundo ideal. Hoy en el mundo real hay mucha gente que vive de su carro particular, y con esta medida le dan un golpe fuerte. Y sabe que a mí lo que me inquieta es que sigamos pensando o sigamos en la teoría de que quien tiene un carrito particular es un rico, es un potentado, es un privilegiado. Eso me preocupa mucho.
Pues Ricardo, déjeme darle un dato. De pronto no es un rico, seguramente no es un rico, pero sí hace parte del 15% de las personas que viven en Bogotá, que déjeme decirle, es una enorme minoría, 15%. Y ese 15% es el principal responsable de la congestión. Eso no quiere decir que no tengan derecho a circular, claro que sí tienen que tener derecho a circular. Y por eso la importancia de lo que está haciendo esta alcaldía, que es ampliar los frentes de obra. La verdadera solución es tener una infraestructura vial acorde a las necesidades de una ciudad de 8 millones de habitantes. También, como lo decía Felipe, pues claro, el transporte público de Bogotá está lejos de ser ideal. No tenemos metro, apenas lo estamos construyendo. No tenemos números, digamos, hasta ahora se están construyendo otros cables aéreos que se abre la licitación de San Cristóbal, en fin, y eso toma años, y durante ese periodo pues está esta tortura que representa para los conductores de carros el pico y placa. Usted me escucha siempre, Ricardo, hay un medio de transporte que persiguen mucho, pero que también ayuda a aliviar los problemas de movilidad, no solo la bicicleta, sino también las motocicletas. Y claro, cuando dicen que bueno, las motocicletas contaminan, bueno, también es que hay motocicletas eléctricas. Y teniendo este medio de transporte realmente pues contribuye también a la movilidad. Qué bueno que no hayan anunciado ninguna medida para restringir ese medio. Bueno, 7:27, Mara Consuelo. No, Ricardo, es que en el comunicado de la Secretaría de Movilidad se dice que ese permiso de carro compartido dejó de ser exitoso porque la gente estaba mintiendo, o sea, estaba diciendo que existía algún tipo o sea, que eran 3 personas y se inscribían como 3 personas, pero que no lo... Efectivamente no sucedía así, pero me extraña que según estas cifras eran 148,000 personas por semana que pedían ese permiso, pero solamente hay 981 comparendos en lo que va recorrido del año. Entonces me suena a que no hay ningún estudio, sino que no lo podían controlar, porque realmente 981 comparendos sobre 148,000 solicitudes a la semana, pues es completamente irrisorio. Es realmente que no se estaba controlando y por eso lo terminaron quitando. Mara Consuelo, Sí, ahora... es que el gran drama, Paola, en Bogotá es que no hay quien ejerza controles en las calles. La verdad, dolorosamente es esa. Digamos, usted sale a la carrera 11, a la avenida Caracas, a la autopista norte, y hay muy pocos funcionarios de la Secretaría de Movilidad, los vestidos de azul o policías de tránsito que estén haciendo ejercer el control y que se cumplan las normas. Usted no se imagina la cantidad de gente que parquea en la autopista, Paola. Parquean en la autopista y no hay quien les diga nada, no hay quien les ponga una multa. Y parquean varios minutos y no hay quien ejerza autoridad. Entonces, ¿usted cómo pretende que una norma se cumpla si no hay quien la haga cumplir? El tema al final es de que falta autoridad. La falta de autoridad es muy grande en Bogotá. Y faltarán cámaras también, entonces, porque se supone que todas esas super sistemas interconectados y esas cámaras es para que a usted después le llegue la multa, y si nunca le llega, y si nunca hay cámaras suficientes, pues ahí también hay un lío y ahí también hay un hueco. Pero me quedo pensando una cosa, Ricardo, y es sobre el pico y placa solidario, ¿no? Que es la posibilidad que usted tiene para pagar, para moverse, digamos, libremente y sin restricciones. Pues hombre, ¿será que la gente en lugar de pagar eso, que son al mes, estoy mirando ni más ni menos que 494,000 pesos, eso es muchísima plata, 494,000, le voy a decir exactamente en cuánto quedó, pesos mensuales, ¿no? Si usted lo quiere pagar mensualmente, ¿será que alguien paga eso en lugar de sacar, por ejemplo, un segundo carro? 464,974, exactamente es la cifra que le quería dar. Es que eso al mes, con eso usted al mes se puede comprar un carro. Mire, estoy en la página de los carros más vendidos del país y cogí uno de ellos. Al azar, estoy en el Chevrolet Joy, ¿no? Que es el cuarto carro más vendido en el 2022. Y por ejemplo, a usted se lo financian sin cuota inicial, tiene que pagar 398,000 pesos mensuales, con una tasa de interés fija, es decir, no le va a usted a cambiar, usted va fresco con ese lado, y obviamente se lo financian hasta por 70 y 84 meses. Digo, ¿no es mejor entonces para la gente comenzar a pagar las cuotas de un carrito en lugar de pagar más solamente por tener derecho al pico y placa solidario y poder usted circular? Pues yo entiendo que hay restricciones, de pronto tiene usted que pagar impuestos, tiene usted que pagar después garaje, si no tiene doble garaje, pero Paola, no sé, porque esas son las cuentas que usted... ¿Sabes cuántas
las ha hecho mucha gente, Riveros, Paola, ese carro y la paga conclusión impuestos, ha sido, paga SOAT, la conclusión paga ha sido que es gasolina. mejor pagar el pico y placa solidario, por varias razones. Primero, porque, entre otras cosas, un efecto de la pandemia que todavía no se supera es el altísimo incremento del valor de los carros usados. Antes uno conseguía, como se dice coloquialmente, un pichirilo pues con 6, con 7, con 8 millones de pesos. Hoy el carro más barato de los usados vale 25 y hasta 30 millones de pesos. Cualquier carro de 10 años de uso, que es un carro viejo, digámoslo así, pues vale 40, 45 millones de pesos. Eso desestimuló mucho la compra de carros usados, y es un efecto de la pandemia. Yo no entiendo qué fue lo que pasó, hubo problemas logísticos, en fin. Hoy comprar un carro nuevo, primero es costosísimo, además por la devaluación, pero además se lo demoran a usted un montón de tiempo. Usted va y compra un carro y le dicen, vuelva dentro de un año por él. Le doy el dato de por qué está presentándose eso. Pues, entre otras, la crisis de los contenedores y la crisis para la generación de los chips en los países que los fabrican. Entonces, como hay escasez de vehículos nuevos, los usados se dispararon en los mercados. Como no hay nuevos, entonces los usados se convirtieron en un bien que es muy preciado. Al final, solamente es el comentario. Entonces, las personas que usan el carro para trabajar, como decía Ricardo, que efectivamente hay muchas, pues están prefiriendo pagar eso. Por ejemplo, los que usan los carros en las plataformas, estas como Uber y Cabify, incluso les cuento que las propias empresas les pagan a los propietarios de esos vehículos el pico y placa solidario, es decir, les reconocen el valor de ese costo adicional por que tengan la posibilidad de trabajar todos los días. Y la plata que se recogió no es poca, ¿no? 213.000 millones de pesos. En Bogotá suena poquito, pero yo me atrevería a decir que ese es como el presupuesto anual del 90% de los municipios de Colombia. 213.000 millones de pesos es un montón de plata, y eso fue lo que se recogió, porque lo único cierto, Ricardo, es que llevamos 25 años casi con una política sostenida, además sostenida por todos los gobiernos durante esos 25 años, los gobiernos locales, digo, que es desestimular el uso del carro particular, y no lo hemos logrado. Yo no conozco ninguna política más fracasada que esa. El desestímulo del vehículo particular. Ha crecido desde entonces acá el uso del vehículo particular en automóviles o en motocicletas, e incluso en los últimos años ha disminuido el número de usuarios de transporte colectivo, con lo cual pues es muy raro porque, como digo, llevamos 25 años en forma sostenida tratando de que la gente haga lo contrario y ninguna medida lo ha logrado. Ricardo, la mejor política... Luis Ernesto. Definitivamente la mejor política de desestímulo del vehículo particular es buen sistema de transporte público, un sistema multimodal con metros, cables, alternativas, personas que puedan llevar, por ejemplo, su bicicleta dentro del metro, como ocurre en muchas grandes ciudades del mundo, que pueden hacer un tramo pequeño, la última milla en la bicicleta, pero no quieren recorrer 15, 20 kilómetros en bicicleta, entonces la pueden subir al transporte público. Y hacia allá va Bogotá. Afortunadamente ya dejamos de construir solo troncales de Transmilenio, empezamos a construir y a invertir en metro, que tiene realmente la capacidad de responder a las necesidades de una gran ciudad. Está en construcción la primera línea del metro, se va a construir un tramo hasta Suba, Engativá, y ese realmente es el futuro y el cambio, pero toma años. Esto estamos hablando de que estarán listos obras apenas hasta 2028 y en adelante, así que mientras tanto la única forma es trabajar con el carro y con unas restricciones difíciles para el vehículo particular. Pero déjeme decirle sobre esa medida de carro de pico y placa solidario. Ese es un buen ejemplo de esas políticas que, digamos, que construyen sobre lo construido. Fue un acuerdo de ciudad que dejó el exalcalde Enrique Peñalosa, que implementó esta alcaldía, que se inspira en los modelos de cobro por congestión de grandes ciudades que limitan el acceso, digamos, a la zona central, que en Bogotá y en otras ciudades del país no han querido implementar. Es muy difícil de implementar técnicamente, pero también en términos de popularidad. Pero lo que permite es generar un incentivo económico correcto, y es reconocer que quien tenga la capacidad de pagar más para utilizar un segundo carro, no lo haga comprando un segundo vehículo
para tener para transportarse los 2 días o todos los días de la semana sin restricción de pico y placa, no lo haga comprando un segundo vehículo, sino que lo haga contribuyendo con una medida solidaria, esos 213 mil millones de pesos que nos mencionaba la secretaria de Luis Movilidad. Ernesto. Dime. No, que hay oyentes que nos dicen, por ejemplo, que en este escenario lo que puede ocurrir es que se dispare el uso de la moto en Bogotá. Cuando usted ve que no le funciona el carro, no lo puede sacar porque tiene pico y placa más drástico o por otras y soba a la circunstancias. mitad. Pues y soba a la imagínese, mitad, es que no es cualquier termina cosa. yéndose a la moto. Claro, Ospina, claro. y con Transmilenio, Ricardo, que a veces es muy complejo. Yo que vivo cerca de la estación de la 100, que es la que uso normalmente, Ospina, hay momentos en que es imposible. No, Sí, pues, claro porque es que que a sí. veces yo escucho a algunos Por hablando eso aquí. Los sustitutos. Perdóneme, Paola, Sí, es que yo a no. veces escucho hablando algunos aquí y me hablan de las ciclorrutas y me hablan del metro y me hablan del transporte masivo y yo realmente siento que estamos en Ámsterdam. Y no, yo vivo en Bogotá, yo no tengo carro, a mí yo tengo que coger Transmilenio o taxi o me muevo en las plataformas y no es tan fácil. Es decir, no es tan fácil como lo pues dicen. Es caótico, todo es caótico, todo. Todo es caótico. Mire, entonces, Pero los de mire los carros van a la moto, Paola. Los de las bicicletas, lamentablemente Bogotá tiene un problema de inseguridad muy grande. Si usted va por la ciclorruta y lo roban, pues usted qué hace, el clima. y el frío y la lluvia, entonces pues obvio, se compra una moto, ahí también le cae encima el aguacero, pero usted va rápido, por lo menos no lo roban, porque usted va por la avenida, no va por la ciclorruta donde lo esperan con cuchillo en algunas partes. Conclusión, me dice este oyente, y puede tener razón, gana la moto, entonces nos vamos a llenar de más motos en Bogotá. Además, pero y de pronto también de más carros. Es que a mí esa teoría de que la gente prefiere pagar no el pico y placa solidario antes que adquirir un segundo carro, a mí todavía no me suena del todo. Y le digo otra vez por qué. Porque es que ya cuesta un 20% más la mensualidad del pico y placa solidario que, por ejemplo, la cuota de un carro mensual. Estamos hablando de 20% más. Le vuelvo a dar el dato de los carros más vendidos del país en el 2022, Chevrolet Joy. La mensualidad usted la saca en 389.000 pesos, mientras que el pico y placa solidario queda en 464.974 pesos. Es decir, paga 20% más por ese pico y placa solidario que lo que pagaría usted si saca un segundo carro y comienza a pagar usted las cuotas Paola, de segundo déjeme carro. hacerle... Sí. Pues, déjame escriben hacerte las Luis cuentas, Ernesto, Paola. me dicen, Luis Ernesto, los otros oyentes me dicen, las familias con niños pequeños, el uso del carro no es un lujo, es una necesidad en una ciudad como Bogotá. Bogotá es una ciudad agresiva, Luis Ernesto, entonces digamos que hay una cantidad de escenarios que no se tienen en cuenta cuando se toman medidas de este estilo. Pero la realidad es que si todos utilizáramos carro, ahí sí que nadie se podría mover. Pero déjame responderle a Paola que tiene un punto, y es, bueno, asumamos que se compra un segundo vehículo de 30 millones de pesos. Hoy a las tasas de interés actuales, ese capital solito le está representando alrededor de unos 550.000 pesos, digamos, le puede representar un costo financiero, pero adicionale la gasolina, adicionale también el mantenimiento del vehículo, el SOAT de ese vehículo, los impuestos de rodamiento de ese vehículo y con seguridad, Paola, los 2.800.000, casi 3 millones de pesos que costaría el pico y placa durante todo el año son menos de lo que costaría tener el mantenimiento, el costo del capital de ese segundo vehículo puede ser prácticamente la mitad. No, de y por acuerdo. eso es que el recaudo es tan alto. La migración es a las motos, no a otros carros. 7:39 minutos. Claro, pero a las motos, Ricardo, desde el transporte público, porque usted hace un momentico dijo, los de los carros van a las motos. Puede que sí algunos con este tema del pico y placa, que entre otras cosas no es una noticia nueva, ¿no? Porque la verdad es que no está pasando nada con el pico y placa, no está pasando nada distinto del cambio de días, digamos, de que nos toca aprender una nueva rotación. Seamos claros, pero de resto no hay nada. ¿no? No, solo no va a bajar el trancón, sino que realmente no pasa nada. Es lo mismo, o sea, no estamos repitiendo una discusión que en realidad se ha dado durante 10 años, cada vez que se anuncia algún grado de modificación del pico y placa, pero esta vez el pico y placa es igual de estricto que antes, etcétera. Pero yo quería decirle una cosa a Luis Ernesto y, en fin, a todos los que tienen tanta ilusión con el resultado final del metro. La verdad es que si Bogotá tiene metro, no va
va a tener menos trancón. Eso que seamos claros. En Medellín ya les pueden dar lecciones de eso, no hay que ir a ningún otro país, sino basta con ir a Medellín y hablar con la gente de Medellín para saber cuál es el impacto del metro en relación con el problema que aparentemente queremos resolver, que es el del trancón. No se resuelve. Quiero decirles, tengan toda la ilusión del mundo. Yo también soy bastante escéptico sobre que vayamos a tener metro algún día, pero supongamos que lo tengamos. El día que lo tenemos, vamos a tener metro, sí, un sistema de transporte público relativamente más cómodo, de mayor capacidad, etcétera. No demos esa discusión. Pero lo que vamos a seguir teniendo es prácticamente el mismo trancón, porque la gente no se baja del vehículo particular para subirse al metro. Eso es mentira. 7:41, leemos sus opiniones en @BluRadioCo. Mi cuenta es @RicardoSpina para que nos cuenten qué opinan del nuevo pico y placa que anuncia la alcaldía de Bogotá a partir del próximo 10 de enero. Oyentes que nos dicen no habrá posibilidad de rotación o de comprar otro carro porque simplemente se cierran las posibilidades. Veremos si esto impacta o no impacta la movilidad en Bogotá y también las consecuencias para quienes usan el carro, no solamente para trabajar, sino también para quienes tienen necesidades específicas por cuenta de la composición de su familia. 7:42.